Muy buenas tardes, damas y caballeros. Les habla el pastor Jorge Lamora del Tabernáculo de Alabanza y Adoración Jesús el Cristo. Aleluya. Bienvenidos a nuestros estudios bíblicos en camino a Damasco. Un miércoles más, dándole la gloria al Señor por esta oportunidad. Aleluya. Dándole toda la gloria al Señor por esta oportunidad de poder entrar en sus hogares, llevarles unos estudios bíblicos, unos estudios que le van a hacer aprender el por qué nosotros predicamos salvación y vida eterna. Por qué este siervo de Dios ha dedicado su vida a predicar salvación y vida eterna. Llamado del Señor para salvar almas, lo cual es el negocio de papá. No hay otro negocio. Papá es bien sencillo. Papá es bien fácil. Papá no obliga a nadie. Papá es un Dios lleno de amor y misericordia. Y Él usa a sus siervos para dejarte saber que Él te ama y que la razón por la que nos usa es para tratar de rescatar tu alma de este mundo contaminado y de este mundo que está preso en las garras del príncipe de los aires. Su nombre es Satanás. Tiene controlado y dominado a este mundo, a este sistema, y mi Dios quiere rescatarlos a todos ustedes. Y hemos entrado en estos estudios hace ya un tiempo. El miércoles pasado nos quedamos en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 24. Nos habíamos quedado en la historia del mendigo Lázaro y el rico. El rico, aquel que vivía abundantemente, vestía abundantemente, pero a la puerta de su habitación, en la puerta de su casa, había un mendigo el cual esperaba las migajas que caían de la mesa y él no le interesaba, no le prestaba atención, no existía amor en el corazón de ese rico. Era un corazón de piedra, no podía asistirlo, le daba de lado, era ignorado por ese mendigo llamado Lázaro. Y como pudimos leer a través del capítulo 16, vimos cómo el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o al paraíso, lugar separado por Dios para los justos, para aquellos que han creído en Él. Y a la misma vez dice que el rico murió y fue sepultado y directa su alma a el infierno. Estamos enseñando acerca del alma del hombre y el estado de ella después que muere el hombre. Y habíamos quedado que en el versículo 24, vamos a recapitular aquí un poco, versículo 24 del capítulo 16 de Lucas. Espero hayas traído tu libreta de nota y tu lápiz o pluma. Necesitas escribir, necesitas anotar, apuntar tus notas de estudio. Te van a ayudar al crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Y en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 24, decía: entonces él, dando voces, dijo: Padre, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Había ido directamente al infierno. Su alma, la cual habíamos también enseñado de que se mantiene consciente, viva y consciente, existente y consciente. Dice el versículo 24, dice que entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
Quiere decir que este rico en algún momento determinado de su vida, él conoció la palabra, él conoció de Abraham, él conoció de la salvación que siempre enseñaron a través de los años, desde Génesis capítulo 3 versículo 15, era la profecía de que el Mesías vendría y que el seno de Abraham era donde iban los justos esperando a que eso sucediera. Él conocía de eso, él tenía conocimiento de eso, lo había escuchado y tenía conocimiento, pero el problema de escucharlo y de tener conocimiento no te salva. Creerla y aceptarla, sí. Eso lo hizo él. Él tenía el conocimiento, había escuchado de que existía, pero en realidad nunca creyó y nunca tampoco aceptó que había una salvación a través del Mesías, de la profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15, la primera promesa del Padre para la redención del mundo. Él conocía, porque le dijo entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Él sabía que había una misericordia que venía de parte de Dios, de parte de Abraham. Era el padre de la fe, conocido por todos ellos, y él conocía, lo llamó como Padre Abraham. Pero conocerla, como te digo, y haberla escuchado, pero no creerla y aceptarla, no te ayuda en nada. Eso es lo mismo que sucede hoy. Hoy tú puedes escuchar la palabra de Dios a través de muchos pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. No todos te van a llevar a la verdad, pero si escuchas también de aquellos que sí predican la verdad y puedes escucharla y puedes estar entendido de que la prédica que se te hace es para la salvación de tu alma, pero no la crees y no la aceptas, tampoco has hecho nada. Te pasaría al final como este ricachón, este hombre rico, que también tenía conocimiento y la había escuchado, pero no la aceptó, no creyó que había un redentor, no creyó en la palabra escrita. Eso puede pasar hoy también. Las enseñanzas de hoy son para que aprendas que de la misma manera que este rico, que su corazón no pudo ser encontrado por Dios porque no tenía corazón bueno. El corazón de él no era bueno en su totalidad. Había despreciado, había abandonado a aquel mendigo que sentado a la puerta de su casa buscaba algo de comer. Y no fue capaz nunca ni tan siquiera de llevarle un plato. Simplemente las migajas que caían era lo que trataba de esperar que pudiera agarrar ese mendigo. Pero el mendigo murió y la misericordia de Dios se derramó sobre ese mendigo y los ángeles del cielo vinieron en su búsqueda y lo llevaron directamente al paraíso. Cuando este hombre murió, nadie le hizo caso. Fue directamente al mismísimo infierno. Y eso es lo que mi Dios trata de enseñarte a través de estos mensajes que nosotros traemos todos los domingos. Mensaje de salvación y vida eterna para tu alma, porque Dios te ama tanto que Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que te suceda como mismo le sucedió a este rico. Esto es una historia verídica y te lo dije con un final espantoso. ¿Por qué? Porque terminó en el infierno, quemándose en el infierno. Entonces mi Dios está tratando por todos los medios que tú prestes atención. Estos estudios están basados simplemente en eso, en que tú puedas prestar atención y aprender y coger conocimiento de la palabra para que cuando escuches los mensajes del domingo permitas entrar en la presencia de Dios y que el Espíritu Santo toque tu corazón. Eso es el propósito de estos estudios. Y aquí vemos también que dice que le dijo entonces, dando voces, dijo Abraham: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro. Le dijo: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua
y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Había caído en el lugar de tormento, dice, en esta llama de tormento constante y continuo. Y en el versículo 25, Abraham le responde a la distancia, le dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora él está consolado aquí y tú atormentado. Tú recibiste todo lo que tú quisiste recibir y tú pensaste que todo eso era más que suficiente para ser bendecido en esta vida. Mas sin embargo, Lázaro no recibió ninguna de esas riquezas, sino su mal, dice la palabra. Pero la misericordia de Dios se derramó sobre él y no sobre el rico. Y le dice Abraham, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que entren en nosotros, que los que están entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Es decir, que no había salida, no existe salida alguna una vez que llegamos al infierno. Una vez que tu alma se pierde para siempre en ese infierno, esa condenación eterna, no hay salida. El alma queda consciente, pero existente en esa constante vida o muerte eterna. Es una muerte eterna. El alma existe, está consciente, pero está en condenación totalmente para siempre. Además, él se dio cuenta que Abraham estaba disfrutando de la bendición cuando él estaba atormentado. Abraham estaba disfrutando de la bendición y la felicidad en el seno de Abraham, en el paraíso. Y para hacerse más crítico, él estaba todavía observando que él no había alcanzado esa bendición y que el mendigo el cual él despreció estaba en total bendición. Eso se hace difícil. Y le sigue diciendo, le dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Escucha esto. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él quería que ahora este mendigo, el cual él despreció, el cual él maltrató porque no le hizo caso, no le puso asunto, nunca inclinó su corazón hacia él, sino que lo despreció, ahora fuese a ver a sus familiares porque tenía 5 hermanos. Esto demuestra que no hay salida ninguna de lo que es el infierno. Aquí demuestra que la doctrina, como te dije el miércoles pasado, la doctrina o la falsa doctrina del purgatorio es incierta, no existe, no es totalmente falso. No hay nadie que pueda salir de ahí. Mira lo que le dice Abraham. Dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo, es decir, les quiso decir, la palabra está dispuesta en todo momento. Tú escuchaste en algún momento la palabra porque conociste mi nombre. Tú la escuchaste y quizás entendiste que había una salida a través de una salvación. Tú la escuchaste, tú la entendiste, pero no la creíste ni la aceptaste. Y ahora estás en ese lugar de tormento. Tú podías haber escuchado la palabra y creerla. Él Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, vayan y óiganlo. Escuchen la palabra, entiendan, crean la palabra, acepten la palabra. Y cuando eso suceda, la misericordia de Dios va a venir sobre ustedes. Eso es lo mismo que está pasando hoy. Aquellos que piensan de que los muertos salen
Hay muchos de los religiosos de hoy que piensan que pueden bajar un muerto, traerlo de donde está en el infierno y hacer rituales religiosos con el espíritu o el alma de ese muerto. Todo eso es mentira, todo eso es falso. De acuerdo a la palabra dice que Abraham le dijo, entonces Abraham le dijo, no. Entonces él le dijo, Padre, no Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le contestó y le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No existe nada, si no escuchas la palabra de Dios, si no escuchas el evangelio de salvación, el evangelio que debe estarse predicando en el mundo entero, las enseñanzas de la doctrina sana del evangelio de salvación. Si tú lo escuchas y lo rechazas y no lo aceptas porque no lo crees, entonces no vas a alcanzar lo que es la entrada en los cielos hoy. En aquella época, como te expliqué, iban al paraíso, aquel lugar que apartó Dios para los justos antes que llegara el renuevo. Pero ya ese renuevo llegó, ya el Redentor vino y también murió en la cruz para nuestra salvación, derramó toda su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y cuando aceptamos ese renuevo, cuando nosotros lo aceptamos, creyendo en que Él es el Hijo de Dios, entonces vamos directo a la presencia de papá el día que nos toque partir. A ellos también le tocó partir. Primero le tocó partir al mendigo y dice que los ángeles del cielo, a través de la misericordia de Dios derramada sobre él, vinieron, lo buscaron y lo llevaron al paraíso a la espera de lo que ya sucedió hace más de 2000 años. Este rico podía haber aceptado también esa verdad, y más sin embargo todavía hoy está en el infierno. Hoy por hoy todavía está en el infierno, esperando la segunda muerte de la que te hablé en Apocalipsis capítulo 20 versículos 13 y 14. La enseñanza de estos estudios es sinceramente para que puedas venir a la palabra de Dios y entender la necesidad de la salvación, de que hay un Redentor prometido desde el libro de Génesis. Estuvimos ahí, lo leímos, pudimos llevarte a esa verdad. Génesis 3:15 nos enseña que es la primera promesa de Dios, la primera profecía mesiánica de que el Redentor vendría. Bueno, te diré que vino hace más de 2000 años, caminó en las calles de Jerusalén, predicó este evangelio que este siervo de Dios predica. Hubieron sanidades, maravillas, milagros y prodigios. Se salvaron muchos. La iglesia continuó haciéndolo, pero muchos no creyeron. Muchos no creyeron. Escucharon, oyeron hablar, conocieron de que había un Redentor, pero no lo aceptaron, no creyeron en él, y como este rico puso todas sus fuerzas y toda su creencia en las riquezas, y hoy por hoy está en el mismísimo infierno. Y eso es lo que mi Dios está previniendo para este mundo de hoy, este pueblo llamado mundo al cual Él me ha encargado a llevarle estos estudios todos los miércoles y estos mensajes de salvación todos los domingos. Mi Dios quiere que tú puedas venir a sus pies, para que no te pase, para que no te suceda como mismo le sucedió a este rico. Nadie puede hacer o nadie puede obligarte a que vengas. El evangelio de Cristo, como todo un caballero, es predicado para el que quiera escuchar y para el que quiera creer y aceptarle a Él como su Señor y Salvador. Ese es el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio que predicó Cristo, el evangelio que predicaron los apóstoles en la iglesia que continuó, la iglesia que nació en Hechos capítulo 2. Nadie te puede obligar, pero sí está la responsabilidad en mis hombros
de, como siervo de Dios, traerte estos estudios y estos mensajes cada domingo y cada miércoles, porque hay una necesidad, y la necesidad es que tu alma sea salva, que tú entregues tu corazón a Cristo a través de las escrituras, de la verdad, de la doctrina sana, y no a través de la mentira o la falsa doctrina. El evangelio que se está predicando hoy es un evangelio totalmente distinto, es un evangelio que no fue el que predicó Cristo, no es el evangelio de Cristo, ni el evangelio que predicaron los apóstoles. Hay una gran confusión en el cuerpo de Cristo, y es por eso que ustedes, pueblo llamado mundo, ustedes que están fuera de lo que es la vida cristiana, no conocen del Señor, porque se enseñan otras cosas, pero la base, aquellos tiempos atrás donde habían clases dominicales en las iglesias y el pastor dedicaba su tiempo, o un maestro venía y dedicaba su tiempo 2 horas antes de empezar el servicio para enseñarle a los muchachos, a los jóvenes, a los viejos, a los adultos, a todo el mundo acerca de la palabra, y dedicaban 1 hora, 1 hora y media de estudio antes de que empezaran las alabanzas y antes de que empezara, que llegara la palabra de Dios, el mensaje que mi Dios le había dado a ese siervo de Dios, cualquiera fuese. Ya eso no existe. Ya eso no existe. Aquellas noches de oración, aquellos tardes de oración, nada de eso existe. Nada de esas cosas existe. Se predica un evangelio de... Vamos a decir que es un evangelio de conveniencia. Ellos le han llamado, ellos mismos le han puesto un nombre, un intercambio. Es decir, tú das para recibir. Cuando la palabra dice en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 38, dice, da y se os dará. Sí, tenemos que dar nosotros primero. Los que tenemos que dar primero somos nosotros. No pidas que el pueblo dé. El pueblo tiene que venir primero con un corazón contrito para dárselo a Cristo, al que ya dio primero en la cruz del Calvario. Y nosotros, como siervos de Dios, tenemos que venir gratuitamente a dar lo que el Señor nos da. A dar por gracia, dice la palabra, lo que el Señor nos da por gracia. Eso es lo que venimos a hacer. Pero ellos le han llamado un intercambio. Tú tienes que venir y dar para que entonces Cristo te dé. Eso es totalmente absurdo, totalmente falso. Cristo se entregó y nos amó a nosotros primero. Él lo dio todo. Él lo entregó todo. Entregó su vida en la cruz, derramó toda su sangre para redimirnos. La aplicación es mucho más valiosa para nosotros, los que estamos detrás de los púlpitos. Es el compromiso con el Dios de los cielos, de dar lo que Él nos ha dado, dar por gracia lo que Él nos ha dado por gracia, y la gracia que Él nos dio y nos regaló es gratuita. Nosotros tenemos que gratuitamente llevarle el mensaje de salvación a la iglesia y al mundo entero. El motivo, la causa por que la iglesia hoy no lleva ese mensaje es porque no se lo dan. Es porque no le enseñan la sana doctrina. Le enseñan, como te digo, un evangelio confuso, un evangelio que no tiene nada que ver con la iglesia primitiva ni con el evangelio de Cristo. Pero nosotros, los siervos que hemos sido llamados y consagrados a Cristo, tenemos esa responsabilidad de dar gratuitamente lo que gratuitamente mi Dios nos ha entregado. Su gracia llegó a nosotros aún sin merecer, y gratuitamente nos salvó. Gratuitamente tenemos que venir delante de la iglesia y delante de este pueblo llamado mundo a traerle estos estudios bíblicos y estos mensajes de cada domingo, sin pedir nada a cambio que no sea tu fe y tu corazón derramado a Cristo para que tu alma sea salva. Ese es el negocio de papá. Él no quiere que tú termines como terminó el rico.
El rico hoy todavía está quemándose en ese infierno. Y llegará el momento donde vendrá la muerte segunda y será lanzado al lago de fuego para siempre, para una eternidad. Mientras que hoy el mendigo Lázaro está delante de la presencia de Jehová, del Cristo de la gloria, para siempre. Y eso es lo que quiere mi Dios. El motivo de estas clases y el motivo del mensaje de salvación y vida eterna tiene un solo propósito: tu alma. Que tu alma se rinda a los pies del Señor. Que dejes el orgullo, que dejes el yo, el ego, y te rindas a los pies del Maestro. Te rindas a los pies del Rey de Reyes y Señor de señores, porque así vendrá como Rey de Reyes y Señor de señores. Y si tú te rindes a sus pies hoy, escucha, también vendrás con Él, también vendrás con nosotros, los que ya hemos sido salvos. Vendremos en un cuerpo glorificado, dice la palabra, a reinar con Él por 1000 años. Y eso es lo que quiere mi Dios. Que cuando tu vida termine aquí en la tierra, en el tiempo que el dador de la vida te haya dado, que pueda ser para regocijo y gozo de tu alma para siempre, no para sufrimiento y tormento eterno. Porque los que pecamos fuimos nosotros, los que nos separamos de Dios fuimos nosotros, los culpables fuimos nosotros. Pero Él envió a Cristo. Él envió al Señor Jesucristo, a su Hijo unigénito. Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, a ustedes, a nosotros, que ha dado, dice, que ha dado, siempre da primero, gratuitamente entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, escucha, vuelvo atrás a Lucas 16, no simplemente para el que oyó, escuchó, pero no creyó ni aceptó a Cristo. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perderse es morirse sin Cristo, es no aceptar a Cristo, es no aceptar la salvación, que es el regalo más lindo y más grande que Dios nos ha dado a través de Cristo. Gratuitamente se destronó y vino y caminó en esta tierra. El Verbo se hizo carne para morir en esa cruz, para desangrarse. El justo, el santo, aquel que nunca pecó, aquel que no conoció pecado, fue la ofrenda de pecado por nosotros y derramó su sangre para limpiarnos de todos los pecados. Ese es el regalo de Dios, su propio Hijo, para nosotros. Si lo escuchas, si conoces, si cada domingo entras en el mensaje y entras y te vas, y no esperas el mensaje completo, escuchar la palabra que Dios tiene para ti, no has hecho nada. ¿Escuchaste? ¿Conociste que había un pastor predicando acerca de la salvación? ¿Ya la conoces? ¿Ya has escuchado? Pero si no permitiste entregar tu corazón a Cristo, venir con un corazón abierto delante del trono de la gracia para que el Espíritu Santo te haga convicto y puedas entonces derramarte a los pies del Señor y aceptar el regalo, aceptar al Cristo de la gloria como tu Salvador y hacerlo Señor de tu vida, no has hecho nada. Te va a suceder como mismo le sucedió al rico, el cual hoy todavía se está quemando en el infierno. Pero mi Dios no quiere eso para ti. Y estos estudios son para traerte a la presencia de Dios,
para que tengas un entendimiento del por qué predicamos simple y solamente salvación y vida eterna. Porque ese es el evangelio de Cristo. A eso vino Jesucristo. Y terminamos ahí en el versículo 31, donde Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán algunos si alguno se levanta de los muertos, lo cual es falso. Ninguno se levantará nunca de los muertos hasta que no venga el rapto. Pero para podernos levantar en el rapto, escucha, tenemos que haber aceptado a Cristo. Tenemos que haber aceptado el regalo de Dios. Tenemos que haber aceptado el regalo de Dios. Aquel que va al infierno sin aceptar a Cristo, olvídate de lo que te digan los espiritistas, los babalaos y los santeros, que van a bajar el espíritu del tío, del nieto. Eso es mentira, todo eso no existe. Nada de eso está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura, verdadera. Es el Cristo de la gloria. Vamos a terminar ahí antes de empezar el próximo miércoles con el próximo tópico, el tercer tópico. No vamos a llegar hoy ahí. Vamos a quedarnos en este versículo. Repasa esta historia en el capítulo 16 de Lucas, desde el 19, versículo 19 al 31. Estudia, pídele al Señor que abra tu corazón. Pídele al Señor que quieres rendirte ante Él. Y mi Dios va a hacer lo que tenga que hacer por salvar tu alma. Y va a usar a quien tenga que usar para salvar tu alma. Aleluya, santo, mi Dios te ama. Quédate con nosotros. Estás aprendiendo algo que nunca antes habías escuchado. ¿Escuchaste? Quizás si conociste que había un Mesías, te lo han dicho muchas veces. Has entrado y salido quizás en las iglesias, pero no te has llenado porque lo que te están predicando hoy no es lo que tu corazón necesita, lo que tu alma necesita. Te han engañado, te han herido, se han burlado de ti. Y te has apartado y no has querido entrar en la iglesia nunca más. Pero mi Dios te está diciendo, es tiempo de volver. Permite que el Espíritu Santo que está aquí hoy te toque. Pídele al Señor hoy que te dé una revelación y que permita que el Espíritu Santo de Dios toque tu corazón esta noche. Tírate de rodillas, dile: papá, yo quiero aceptarte hoy como Señor y Salvador. Mi Dios te va a quebrantar. El Espíritu Santo va a venir sobre ti. Aleluya, con poder y fuerza. Y te va a quebrantar tu corazón y vas a aceptar a Jesucristo hoy. Quizás en la próxima clase o quizás ya el próximo domingo pueda llamarte mi hermano en Cristo o mi hermana en Cristo. Aleluya. Tenemos que terminar. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar a este siervo de Dios. Dios te ama, yo también. Bendiciones.